Demet Özdemir pillada preguntándole a Can Yaman algo que nadie veía venir. Madre mía, el salseo está que arde. ¿De verdad, quién se esperaba esto? Estábamos todos aquí con nuestras vidas, esperando a ver qué pasaba con sus carreras, con sus nuevos proyectos, y de repente. ¡Pum! Demet le suelta algo a Can en medio de no sé dónde y es que la pregunta es uff. Es de esas que te hacen pensar, de esas que te dejan con la boca abierta y diciendo, esto no me lo veo venir. A ver, vamos a poner un poco de contexto. Sabemos que Demet y Can tuvieron su historia, ¿verdad? Un romance que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, era como un cuento de hadas moderno. Pero ya sabéis cómo son estas cosas, a veces las cosas no funcionan y toman caminos diferentes. Cada uno ha seguido con su vida, haciendo sus cosas, y la verdad es que a mí me parecía que ya estaba todo más o menos zanjado, ¿no? Que se habían despedido de esa etapa y ya está. Pero ahora, esto. No os puedo contar la pregunta exacta todavía, porque el secretismo es máximo, pero os aseguro que tiene que ver con el pasado. Con su pasado juntos. Y no es una pregunta de ¿cómo estás? Ni de ¿qué tal te va el nuevo proyecto? ¿Qué va? Es mucho más picante. Es de esas que te pones a pensar y dices, madre mía, ¿por qué ahora? Para ser honestos, yo creo que esto puede significar varias cosas. Por un lado, podría ser que Demet esté replanteándose las cosas. Tal vez ha visto algo, ha oído algo, o simplemente ha tenido un momento de esos de introspección y se ha dado cuenta de algo. Y claro, Can es la persona con la que vivió esa historia, así que es natural que si tiene una duda o una reflexión, se la quiera preguntar a él. ¿No os parece? Otra posibilidad es que esto sea una estrategia. Y ojo que no digo que sea algo malo, a veces estas cosas son necesarias para generar interés. Quizás están planeando algo juntos, una película, una serie, quién sabe. Y para que la gente hable, para que se cree expectación, pues hacen estas pequeñas filtraciones, o estas situaciones que nos dejan a todos intrigados. Y vaya si lo consiguen. Lo que yo sospecho, y esto es solo una opinión personal, es que hay una espinita clavada por alguna de las dos partes. Quizás Can le hizo algo en su momento que Demet no ha terminado de digerir, o viceversa. Y ahora, después de tiempo, ha decidido que necesita una respuesta, una explicación, o simplemente zanjarlo de una vez por todas. Porque a veces lo que no se habla se queda ahí rumiando. Ya os digo yo que esta pregunta va a dar mucho de qué hablar. Estamos todos con las antenas puestas esperando la reacción de Can, esperando si hay algún tipo de respuesta pública, o si se queda todo en un ámbito más privado. Pero vamos que cuando una cosa así sale a la luz, por muy pequeña que sea, significa que algo está pasando. Y a nosotros que nos encanta el salseo, pues nos pone en alerta máxima. Imaginad la escena. ¿Dónde fue? ¿En un evento? ¿En un encuentro casual? ¿En un mensaje privado? Cada detalle es importante para descifrar el misterio. Y yo, la verdad, me muero de ganas por saber qué dijo Can. ¿Se quedó callado? ¿Se sorprendió? ¿Le respondió con otra pregunta? Necesitamos respuestas. Porque seamos sinceros, cuando dos personas tan mediáticas y con una historia tan comentada hacen algo inesperado, es imposible ignorarlo. Esto no es algo que pase todos los días. Es la clase de cosas que hacen que sigamos pendientes de ellos, que nos preguntemos qué pasará después. Así que ahora la gran pregunta es, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que esta pregunta de Demet es una señal de que todavía hay algo entre ellos? ¿O pensáis que es simplemente una forma de pasar página definitivamente? Contadme todo en los comentarios.